está en el Evangelio de Juan. Quiero invitarles al Evangelio de Juan y recordarles, estamos en una serie de predicaciones basada en el libro de Juan que se llama Las Doctrinas de la Gracia. Las Doctrinas de la Gracia. En el Evangelio de Juan hemos visto ya la depravación total del hombre, cómo el pecado dejó al hombre en una condición totalmente depravada, sin condición alguna de hacer algo por sí mismo. Y vimos también la elección incondicional. Antes habíamos visto en hecho salvación por gracia y nada más. Vimos hace 15 días la elección incondicional, que también fue un tema un poco escabroso. Hace 8 días tuvimos con nosotros a nuestro hermano Edwin Ospina, que nos compartía un poco sobre la gracia también, afirmándonos y recordándonos que somos salvos por gracia, y es por gracia que también debemos acudir al Señor para que sea Él quien nos guíe y nos dirija. Hoy estaremos en Juan. Solamente voy a abordar para iniciar un solo versículo, y es Juan 1, capítulo 29, y ya les voy a decir cuál será el tema de hoy. Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29, dice de la siguiente manera. El que está hablando allí, quiero aclarar para todos los que de pronto no están un poco familiarizados con el Evangelio de Juan. Juan nos presenta dos Juanes. El primer Juan es el autor del libro, que es el apóstol Juan, a quienes los demás discípulos lo apodaron como el discípulo amado. Ese es Juan, el autor del libro, escritor del Evangelio de Juan, escritor de primera, segunda y tercera carta de Juan, y escritor del Apocalipsis, o Revelaciones, como es comúnmente llamado. Entonces fue él quien escribió esas 5 obras: Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera epístola de Juan, y Apocalipsis, es el escritor. Pero este Juan que está hablando en el capítulo 1, versículo 29, no es Juan el apóstol, es Juan el Bautista, porque Juan está hablando de otro Juan en ese comienzo. Entonces quiero invitarles a leer el versículo 29 solamente, y dice: al día siguiente, ¿qué estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba bautizando en el río Jordán. Y dice: al día siguiente de haber comenzado a bautizar, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Quiero invitarles a que recibamos este texto como la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Quiero invitarles a que oremos y recibamos este mensaje de la palabra hoy. Padre, te damos gracias, Señor del cielo y Dios bueno, porque enviaste a Jesús. Lo enviaste como uno que podía quitar lo que ni todo el oro de este mundo podía llegar a quitar, Señor. Uno que quitaba, que quita y quitará el pecado del corazón del pecador, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor, y creo que el hecho de que el Cordero de Dios haya venido para quitar el pecado es suficiente motivo para que todos los pueblos te alaben y se levanten en adoración delante de ti, Jesús. Por eso yo te suplico que bendigas la vida de este servidor para compartir tu palabra en esta mañana, y bendigas el corazón de las personas que has traído a este lugar. Que tu palabra llegue de acuerdo a tu propósito y no al mío, porque el mío es contaminado y perverso. El pecado me ha dejado permeado de maldad y de iniquidad, y nada bueno sale de mí, Señor. Por eso te suplico que me uses como un portavoz tuyo y nada más, para que tu palabra llegue al corazón de los que están acá. Asimismo oro por cualquier predicador en cualquier lugar del mundo que en este momento está haciendo un esfuerzo por predicar tu palabra con fidelidad. Te suplico, levántalo con poder y úsalo, Señor, de acuerdo a tus designios y a tus propósitos en gracia en Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, una vez más rogarles, tengan paciencia. Vamos a predicar sobre un solo versículo, pareciera ser. El tema de hoy tiene que ver con la expiación. Expiación, vamos a mirar la expiación en diferentes términos, beneficios de la expiación, qué es la expiación, qué hace la expiación, por qué la expiación, qué es espiar. Espiar en nuestro contexto a veces es espiar a una persona, estarla mirando, estar rendijeando, pero este no es el caso. La expiación es un acto por el cual se quita
Se quita ¿qué cosa? El pecado o la contaminación de alguien o de algo, y esto se hace mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. En este orden, la expiación es penal. Penal porque fue una multa, una penalización que se colocó y que alguien tendría que pagar. Entonces la expiación es penal porque amerita, requiere, exige que se realice un pago, una multa. Por ejemplo, a muchos nos han multado por X o Y motivo, tal vez por violar una norma de tránsito, o por violar un decreto, etcétera, etcétera. Yo fui multado, por ejemplo, hace unos 15 años atrás por derechos de autor a la Microsoft, y por ser multado por derechos de autor a la Microsoft recibí una condena de 7 años y tuve que pagar una multa a la Microsoft porque simplemente había comprado unos computadores en diferentes lugares y los coloqué en un establecimiento a trabajar con los programas que me vendieron ya instalados. Cuando llegaron y se dieron cuenta, y hacerle un escaneo a cada una de las máquinas, se dieron cuenta que solamente había un computador que tenía licencia para trabajar al público, los otros no. Por ese motivo entonces yo violé y me hice acreedor a pagar una pena. Entonces en este orden de ideas, la expiación es penal porque exige el pago, porque ha sido penalizado y exige que se pague una multa. Entonces la expiación es el acto por el cual se quita el pecado o la contaminación de alguien o de algo mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. En ese orden la expiación es penal. Hay que pagar la pena impuesta por el juez. Por otro lado, es otro que cargó con la culpa y pagó el precio. La expiación, entonces, bíblicamente se dirige a uno que asumió la culpa, asumió la responsabilidad, y no fui yo quien pagué, sino que él ocupó mi lugar y pagó el precio. En ese caso, la expiación no solamente es penal, sino que es sustitutiva. Es decir, hubo un sustituto que lo hizo por mí. Yo no tuve que pagar el precio. Yo no tuve que ocupar las penalidades, o más bien sufrir las penalidades que ameritaba sufrir por haber violado, por haber pecado, por haber transgredido. Otro pagó por mí. Esto en temas salvíficos. En el tema de la Microsoft, a mí me tocó pagar. Claro está, todos querrán saber qué pasó en esos 7 años de condena. Después se los explicaré. Y no se trata que hablemos de mí. Soy muy malo, como les dije, entonces no vale la pena hablar de gente tan mala como yo. Vale la pena que hablemos del Señor y de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? En ese caso, entonces, la expiación muestra o revela también el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado contaminó al hombre y lo dejó de una manera que lo dejó profanado, lo profanó, lo deterioró, hasta dejarlo completamente imposibilitado, impotente, inhabilitado de poder hacer algo bueno por sí mismo. El hombre, en la condición caída, no es capaz, yo no soy capaz de hacer absolutamente nada bueno para efectos de mi salvación. No soy capaz de hacerlo, porque todo lo que hay en mí, todo, absolutamente todo, está permeado por pecado. Yo puedo amar, pero mi amor es contaminado. Yo puedo realizar una obra de generosidad, pero esa obra está contaminada por el pecado que mora en mí. En ese orden de ideas, cuando se trata de hacer algo por mi salvación, yo no tengo absolutamente nada para hacerlo a favor mío. La expiación entonces presenta el pecado como algo que contamina al hombre, le interrumpe su relación con Dios, dejándolo imposibilitado para hacer algo por sí mismo. Lo deja totalmente alejado de su Creador. El pecado condujo al hombre a esconderse de la presencia del Señor en Edén. Cuando Adán y Eva cayeron y sintieron que Dios se paseaba por el jardín del Edén, lo primero que ellos hicieron fue correr a esconderse tras los árboles. El pecado nos deja a nosotros tan imposibilitados de acercarnos a Dios que más bien huimos de su presencia y le damos la espalda. El mundo entero quedó bajo la misma condición, asumiendo la culpa que cayó sobre Adán y Eva. La tierra entonces también quedó profanada y el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Así lo dice Génesis.
Génesis capítulo 3, el hombre fue destituido, la tierra quedó maldita, la mujer empezó a sufrir dolores. Y en ese orden de ideas, el mundo quedó bajo maldición. Y todos los seres humanos bajo un juicio de condenación. Porque se nos imputó, como ya lo había explicado, el pecado de Adán y Eva se nos cargó a nosotros también. Entonces somos culpables delante del Señor. Asimismo lo muestra Romanos capítulo 3, versículo 23. Génesis 3:23 lo había compartido hace 15 días. Romanos 3:23 también muestra que el hombre, toda la humanidad, creo que ahí lo tenemos, ahí está, pues todos han pecado y han quedado en esa condición, destituidos. ¿Quiénes? Toda la humanidad quedó en condenación y quedó destituida de la gloria de Dios. Fue por eso que con el fin de pagar para cubrir la desnudez y la vergüenza que el pecado produjo en Adán y Eva, Dios en su amor se proveyó un sacrificio, uno que pagará. Ellos no, otro pagó el precio. Hubo derramamiento de sangre, hubo sacrificio, hubo una vida, y la sangre de esa vida derramada para cubrir la vergüenza de otros. En ese orden de ideas, alguien estuvo pagando para que se cubriera la desnudez. El otro pagó el precio de la vergüenza de ellos. De esa forma Dios mostraba, antes de la teoría, estaba mostrando la práctica de su justicia. Su justicia diría más adelante que la vida se paga con vida, que el pecado se pagaría con la vida. Esa era la ley de la justicia de Dios. Entonces la expiación no solamente presenta el pecado del hombre y su condición, sino que revela la justicia de Dios. Vamos a mirar cómo es que el pecado revela la justicia de Dios. El pecado no puede quedar en la impunidad, hay que pagar un alto precio. La vida misma es el precio por el pecado. Por eso Dios decretó en Éxodo 12:3, ahí lo tenemos, Éxodo 12:3 y versículo 5, dice que fuera un cordero de ciertas características, el medio con el cual ellos podrían proteger sus vidas, para cuando pasara. Se trataba del pueblo de Dios en Egipto, cuando Dios pagó un precio para poderlos rescatar de la esclavitud que estaban en Egipto, y el precio que Dios les dice para evitar que ellos murieran cuando venía el espíritu de la muerte, era que cada familia tenía que sacrificar un cordero perfecto, un cordero con ciertas características, que debían cuidarlo por 14 días más y luego sacrificarlo y untar con la sangre los dinteles y los postes de las puertas, para cuando en la noche pasara el espíritu de la muerte, todos los que estaban cubiertos o identificados con la sangre de ese cordero fueran librados de la muerte. De esa manera pasar por alto el pecado de ellos y ir a castigar a los primogénitos de Egipto con la muerte. Así lo estipuló Dios. El Señor entonces declara que ha sido Él quien lo ha establecido de esa manera. Muchos diríamos, pero eso es muy teso, es muy duro. ¿Cómo sabemos que Dios sí fue el que lo hizo? Y ahí tenemos Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hará expiación. Esto nos está indicando que no existe otra forma de expiar el pecado, de limpiar las almas de la condenación que su propio pecado le atribuye. Dios, como el dueño de la vida, es el mismo quien decretó que solo con la vida y el derramamiento de la sangre se pueda hacer expiación. Solo a través de la muerte se quita el pecado. Romanos 6:23 bien lo dice, porque el pago del pecado es la muerte. No hay otra forma, es solamente a través de la muerte que se debía pagar por el pecado. Es particular que en el Antiguo Testamento la ley no aplicaba solamente para animales, pues estaba lo que algunos llaman la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Es así como lo presenta Números 35-33, cuando Dios dice: no profanes
en la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. Entonces, aquel que derramó sangre, aquel que mató a otro, debía pagar ¿con qué? Con su propia vida. Esa era la ley que se había establecido para, en alguna manera, propiciar la justicia de Dios. El tema es que no alcanzó a propiciar la justicia de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento ya la justicia de Dios se revela de una manera diferente. Entonces en el Antiguo Testamento se revelaba de esa manera, pero en el Nuevo Testamento, ya bajo el pacto de la gracia, la justicia de Dios es manifestada de una forma diferente. Y yo quiero que miremos Romanos 3, 21 al 26, ahí lo tenemos, ¿verdad? Dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios, verso 25, lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Organicé los textos en pantalla porque sé que sería un poco tedioso de estar pasando ustedes de Biblia en Biblia. Los textos están basados en la Biblia Nueva Versión Internacional. Usamos esta versión acá porque consideramos que es una versión que tiene un lenguaje muy fácil para el pueblo latino, muy diferente a otras versiones que, siendo muy buenas, tienen un lenguaje muy europeo, y entonces eso a veces nos complica la comprensión en algunos términos. Por eso usamos esta. Entonces, hablando de Romanos 3, esto nos muestra que la expiación, aparte de revelar la justicia de Dios, como leíamos hace un momento, ahora mediante no por la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y se ha manifestado a través de quién? A través de Jesús, a través de algo que se llama gracia. Y entonces cuando el verso 24 nos dice: pero por su gracia, esto nos está hablando de que la gracia, ya para algunos es claro que es la gracia, ¿verdad? Voy a recordarlo para que algunos lo tengan ahí presente y otros de pronto lo tengan de aquí en adelante claro. La misericordia es no darle al otro lo que se merece. Misericordia es no darle la condenación o el castigo que otra persona se merece. Ejemplo: el niño le quebró el jarrón y lo ideal es que usted le dio una disciplina, pero si usted lo mira con misericordia, usted no lo va a disciplinar, no le dio lo que merecía. Gracia es darle al otro lo que no se merece. ¿Cómo así? Es invitar al niño a un helado después de haber quebrado el jarrón. Ven, papito, te compro un helado y esta chocolatina. ¿Se le debía dar? No se merecía que se le diera esto. Asimismo, la gracia es no darnos la condenación, es darnos la salvación y el perdón que no nos merecemos. Misericordia es no darnos lo que nosotros no merecemos. Gracia es dar al otro lo que no se merece. Entonces, por gracia, dice el verso 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Ahora, uno diría: ¿gratuitamente para quién? ¿Es verdad que fue gratuito? ¿Se pagó la culpa de nuestros pecados gratuitamente? Gratuitamente para nosotros, para el pecador, pero alguien tuvo que pagar. ¿Quién pagó? Para el Padre no fue gratuito. Tuvo que despojarse de su unigénito Hijo y entregarlo por amor a mortales y pecadores. ¿Estarías tú dispuesto a pagar de esa manera por el pecado de otro hijo, con la vida de otro hijo? Yo creo que no seríamos capaces. Yo no soy capaz, y seguramente nosotros tampoco. Entonces fue gratis para nosotros, pero para Dios el Padre no es gratis. Ahora, ¿para su hijo fue gratis? Tampoco. Tuvo que exponer su vida, clavar su vida
en un monte, exhibirla públicamente, no teníamos forma de pagar, ni con todo el oro de este mundo. En ese caso, el animal a quien se le cargaba la culpa, el cordero, aquel que se había escogido en el Antiguo Testamento, era a quien se le iba a cargar la culpa, a quien el sacerdote le ponía las manos mientras el pecador confesaba sus pecados, y de esa manera simbólicamente se le estaban cargando los pecados al cordero, para que luego el sacerdote lo degollara. Y luego ese cordero tenía que ser quemado, sacado a las afueras de la ciudad, y casi nadie se ofrecía para cargar con un cordero, con un animal sacrificado sobre el cual cargaba multitud de pecados. Entonces escogían por lo general a una persona extranjera o a un gentil que fuera quien cargara ese cordero y lo llevara hasta las afueras para allí quemarlo. Es interesante entonces que ese cordero del cual Juan nos está hablando en el capítulo 1, versículo 29, es ahí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nos está hablando que los corderos anteriores del Antiguo Testamento, ninguno de ellos pudo quitar el pecado del ser humano. Se necesitaba otro cordero. Entonces al animal se le cargaba la culpa, y Dios en su amor, ¿qué hacía Dios en su amor entonces? Si Él mismo estipuló esa ley, aceptaba de manera temporal, pasando por alto los pecados de nuestros antepasados. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Pues esos sacrificios no satisfacían su justicia, pero en su plan Él ya había decretado que habría uno que tenía que venir en el consenso, diría yo, me tomo el atrevimiento de decir, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se estaba tal vez preguntando cuál de los tres se ofrece, y se decretó de que fuera Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se ofrecía como un holocausto, como una ofrenda de olor grato, que realmente representara al hombre en la cruz del Calvario, porque el animal no podía representar al hombre, era simplemente algo simbólico. De allí que entonces Jesús sería, como lo presenta el Bautista, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Nadie más en este mundo podría pagar esa deuda. El precio que merecía el pecado, solo Jesús, por amor, podría hacerlo. El Padre, por amor, podría enviarlo, como lo dice Juan. Ahora, en este caso, Juan lo registró de la voz que salió de la misma boca de Jesús. Jesús en Juan capítulo 3 versículo 16 está diciendo, ¿qué está diciendo? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ese orden de ideas estamos viendo ciertos paralelismos en Juan 1:29 con Juan 3:16. Yo no sé de qué manera ustedes podrían alcanzar a relacionar esto, pero si se dan cuenta fue por puro amor. Pablo en Romanos 3:25 dice claramente que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación por su sangre, para demostrar ¿qué cosa? Para demostrar en los tiempos venideros, en el tiempo presente, su justicia, porque el pecado no podía quedar otra vez en la impunidad. Así que Dios proveyó un sustituto. ¿Y qué sustituto? Su propio Hijo. ¿No le parece a usted demasiada muestra de amor? En ese orden de ideas, la expiación no solamente me está revelando el pecado del hombre, la expiación me está revelando la justicia de Dios, sino que la expiación está revelando el profundo amor de Dios. Eso hace también la expiación, revela el maravilloso e inexplicable y insondable amor del Señor. ¿Cómo es posible que el justo, como cantábamos ahora, haya venido a ocupar el lugar del culpable? El inocente vino a ocupar el lugar del culpable y a pagar el precio de la pena, sufriendo él toda la tortura. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios en el tiempo pasado simplemente había pasado por alto, había tolerado el pecado, pero ahora por su gracia, es decir, por su amor, los pecadores son justificados
como injustos, ahora son justos, presentados delante de Dios de manera gratuita, redimidos por la sangre del Cordero. Así entonces es como la expiación revela el amor de Dios. Y este amor tiene un propósito específico. ¿Cuál es? Proteger la vida y la integridad del hombre. Esa es la primera finalidad del Cordero sacrificado. Esa es la primera finalidad que se entiende entonces como expiación sustitutiva, porque otro ocupó el lugar del culpable, y expiación penal porque Jesús fue el que pagó por el pecado también de aquellos que no tenían forma de pagar. Alguien podría preguntarse, ¿existe alguna forma en que se hubiera evitado la muerte de corderos? ¿Existe alguna forma en que se hubiera evitado estar sacrificando animales? Y tal vez no falta quien se atreva también a decir, sí había una forma de evitar la matanza de animales. Sí había una forma de que Cristo no tuviera que haber venido a ser crucificado en una cruz, diría un atrevido. ¿Cuál sería esa forma entonces? La primera sería que el hombre no pecara. La segunda es que hiciera todo lo bueno, que permanentemente hiciera todo lo bueno. Problema, no podía, había quedado imposibilitado, había quedado muerto espiritualmente, inhabilitado para hacer algo por sí mismo. Y Romanos 3:10 es muy duro. Mira cómo dice, ahí está en pantalla, Romanos 3:10. No lo tenemos, listo. Romanos 3:10 dice, 3:12, dice que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. En ese orden de ideas, o se necesitaba el Cordero o se necesitaba el Cordero. El problema es que los corderos anteriores no suplían la justicia de Dios. La expiación entonces en este orden de días también revela algo más. ¿Y qué es lo que revela? El decreto de Dios en cuanto a la misma, en cuanto a la expiación. El animal no representaba al hombre, el animal no entendía. Díganme si un corderito va a entender qué es el pecado. ¿Un corderito entiende que tú eres culpable? ¿Que transgrediste y que ahora lo necesitas a él para que él te limpie, para que él haga algo por ti? No. El cordero no puede representar al hombre. Es más, de acuerdo a la voz del corderito, si tú le preguntaras al cordero, ¿quieres pagar mi pecado? ¿Cómo crees que le va a responder el corderito? No, seguramente. Eso va a ser la manera en que va a responder. Representaría al cordero si el hombre fue creado por Dios, a la imagen de Dios. ¿Por qué no hizo al hombre imagen del burro, de la gallina, del gallinazo, del buey, de la cebra, sino que lo hizo a imagen de Dios? Uno que tuviera qué imagen tenía que representar al hombre en la cruz del Calvario. Uno que fuera imagen del hombre también. De allí que el cordero no podía tampoco hacerlo. Además, uno que entendiera la profundidad del pecado. Uno que no tuviera pecado en sí mismo, que fuera totalmente santo, que fuera totalmente puro y que lo hiciera de manera voluntaria. Se necesitaba de un cordero totalmente distinto para poder pagar la pena y ocupar el lugar de la culpa de otro. Y de esa manera entonces sufriría. De esa forma el pecado entonces, la expiación, no solamente revela el pecado del hombre, la justicia de Dios, el amor de Dios, sino que está revelando el decreto de Dios. Es que el pecado tomó por sorpresa a Dios. No, el pecado no tomó por sorpresa a Dios. Dios ya había estipulado desde la antigüedad pasada, desde la eternidad pasada, que había uno que sería el Cordero de Dios, como lo presenta Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. El verdadero Cordero entonces sería santo. Ese Cordero sí quitaría el pecado. Estaba decretado ¿dónde? En Génesis capítulo 3, versículo 15, ya se había decretado de que en aquel juicio donde Dios está frente a Adán, frente a Eva y frente a la serpiente se le ha dicho, tú le morderás el calcañar.
la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. El morder el calcañar se estaba refiriendo, hacía referencia a los clavos que Cristo recibiría. Allí ya se estaba de alguna manera manifestando algo que Dios ya había decretado desde la eternidad pasada de quién iba a ser ese cordero. ¿Quién iba a ser el cordero de Dios que vendría a quitar el pecado de los hombres? Entonces, no solamente en Génesis, 1 Pedro 1:20 revelan que ya estaba decretado en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo tenemos, 1 Pedro 1:20. ¿Lo tenemos ahí? Ok, mira, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Le está diciendo Pedro a la iglesia, a los escogidos de Dios, como empieza su carta, su epístola. Entonces nos revela que desde la eternidad pasada Dios había decretado que fuera su Hijo amado la ofrenda, el Cordero Santo, para pagar la culpa de otros, Jesús. Entonces ahora había venido, así lo presentó Juan, con un propósito específico: pagar el precio, ocupar el lugar, pero aparte de eso, iluminar los ojos y el corazón de aquellos que Dios le había dado, es decir, su pueblo, una nación santa, una nación escogida por Dios. El problema que se suscita a través de esto es que el pueblo eternizó, por decirlo de alguna manera, la ley del animal sacrificado. Eso se convirtió en ellos una cultura, una costumbre, una tradición que no los llevaba ni siquiera a pensar en el pecado y ni siquiera a pensar en el arrepentimiento. Entonces no se arrepentían, se olvidaron de la palabra del Señor, endurecieron el corazón y alababan de labios, pero no de corazón, dice tanto Isaías como lo declaró también Jesús. Despreciaron en ese orden de ideas al siervo anunciado en Isaías 8, en Isaías 9, en Isaías 42 y en Isaías 43, donde se anuncia el siervo que vendría a sufrir por el pecado de la humanidad. El pueblo entonces, habiendo eternizado este decreto del animal, se olvidó del siervo que vendría, se olvidó de arrepentirse, desecharon a Dios y buscaron la gloria del hombre antes que cualquier otra cosa. Entonces ya no anhelaban un siervo sufriente, anhelaban un rey que les diera poder, que les diera un puesto, que les diera un reconocimiento, que les diera una gloria tanto nacional como internacional. El pueblo quería ser reconocido como los otros pueblos, y desde antaño estaban pidiendo rey. Después del profeta Samuel comenzaron a pedir rey. Ahora ellos no querían un siervo, querían un rey que les diera un reconocimiento nacional o un reconocimiento internacional, pero no pensaban en ningún beneficio espiritual. Hicieron del decreto de Dios también un negocio pervertido, a tal punto que contaminaron el templo sagrado, un ícono sagrado como el templo, donde según la costumbre y según Dios lo había decretado, allí moraba en el arca la presencia de Dios. Hicieron del templo una plaza de mercado donde se vendía toda clase de animales y donde habían puestos de cambistas por doquier. Cambio de dinero extranjero para quienes venían de otros lugares a comprar el cordero, allí les cambiaban el dinero extranjero. Eso fue lo que hicieron. Pretendieron por la fuerza, inclusive ahí tenemos a Juan, capítulo 6, versículo 15 en pantalla. Mira lo que pretendieron hacer ellos. Cuando Jesús alimentó a multitudes, después de alimentarlo y después de hacer varios milagros entre ellos, mire lo que trataron de hacer. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña. Claro, la gente quería, era uno que les diera conforme a lo que ellos creían que les convenía, pero no estaban pensando en nada espiritual. Ellos querían montar a uno, ellos anhelaban un rey que les diera un reconocimiento nacional e internacional, pero no querían nada espiritual. Pretendieron entonces hacer estatalmente a Jesús como rey, y asimismo no solamente el pueblo, los maestros, líderes y sacerdotes y fariseos no buscaban la gloria de Dios, sino su propia gloria. Mateo capítulo 23, versículo 5 dice claramente: ustedes no buscan otra cosa sino la gloria de los hombres, ser vistos, ser reconocidos. Por eso trataban de cumplir una ley, pero solamente
buscando su propia gloria. Se vestían, hacían una cosa, se ponían los vestidos sacerdotales según la ley, diezmaban según la ley, y todo lo hacían, pero no de acuerdo al amor, la misericordia, la fidelidad y la justicia de Dios, sino buscando su propia justicia, buscando su propia gloria, su propio bienestar, un reconocimiento para poder alcanzar una fama en medio de todos, porque buscaban ser aplaudidos y aprobados por los hombres antes que buscar la aprobación de Dios. Todo esto conllevó a algo. El apóstol Pablo lo dice claramente, que estaban amontonando ira para el día de la ira, y de esa manera le sumaban a la ira de Dios. Cristo entonces sería el Cordero, ese Cordero de Dios que quita el pecado, aplacaría la ira, propiciaría, cubriría la justicia de Dios y representaría al pecador en la cruz, y así lo libraría del poder del pecado. Por eso fue que vino, y Juan así lo presenta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay dos términos aquí en ese versículo que es necesario haberles prestado mucha atención. Primero, quitar, y segundo, mundo. El Cordero de Dios, entonces entendemos que es Jesús, que quita es expiar, hacer expiación por, pagar por, ocupar el lugar de, sufrir por, derramar mi sangre, entregar mi vida por la vida de otros. Entonces es quitar, expiar el pecado del mundo. Entonces yo quiero invitarles, porque a raíz de esto se han suscitado dos problemas, por no decir varios. El primer problema es creer que Jesús quita el pecado de todo el mundo, independiente si el mundo tiene o no una relación personal con Cristo, independiente si el mundo le conoce o no, si lo aceptan o no, si se someten o no a la palabra suya, si acuden a Él o a cualquier otro intermediario. Entonces parte de este mundo ha creído que la expiación, el sacrificio de Cristo, quita el pecado de todos ellos, independiente si tienen o no una relación con Cristo. Es más, se han atrevido a pensar que quita el pecado hasta de los que murieron en pecado y que nunca tuvieron una relación con Cristo. De hecho, por eso algunos, en una buena intención, en una profunda intención de querer salvar a sus seres amados, entonces hacen ritos, rezos, indulgencias, etcétera, etcétera, para tratar de alcanzar la salvación para ellos. Eso por un lado. El otro problema es creer que el sacrificio de Cristo realiza la expiación de manera universal, que es suficiente para salvar a toda la humanidad, pero solo se hace efectivo si y solo si hacen un esfuerzo y aceptan a Jesús en su corazón como su Salvador. En ese orden de ideas, entonces estaríamos descansando o atribuyéndole la salvación del alma a un esfuerzo humano y no a la gracia de Dios. Es particular, ¿no? Quienes toman una decisión lo aceptan como su Salvador, y de esa manera entonces estaríamos no solamente otorgándole la salvación a un esfuerzo humano, sino que en ese orden de ideas estaríamos restándole eficacia al sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Vamos a mirar que ambos casos son demasiado subjetivos. Por eso quiero invitarnos a resolver esto analizando en este caso. Ya analizamos el término quitar, que es expiar, es pagar por otro. Nadie a mí me quitó la penalidad que me impuso la fiscalía por la Microsoft. A mí me tocó pagarla. A nadie me la quitó. Solamente después de varios años, y como a los 7 meses que me devolvieron los computadores, me tocó pagar una multa mensualmente por un par de años, 24 meses, y así mi hoja de vida entonces se pudo limpiar de nuevo, quitar. Pero nadie vino a hacerlo por mí. En este caso, quitar es expiar, es propiciar para poder cumplir la justicia o la ley de Dios. Ahora vamos a analizar entonces el término mundo, porque el texto nos dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A cuál mundo se estaría refiriendo Juan el Bautista? Es importante que analicemos este término, y en ese orden de ideas vamos a poder acercarnos al texto de una manera más comprensiva cuando analizamos término por término. El término mundo, que en griego es cosmos y en nuestro
contexto, cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de la manera en que percibimos el mundo, ¿verdad? Entonces, la Real Academia Española lo define como conjunto de personas o cosas. De personas y cosas que existen. Así lo define la Real Academia Española. Veremos entonces mundo de acuerdo a cómo el Evangelio de Juan lo está usando, cómo es que se usa el Evangelio de Juan en diferentes versos. Por eso les voy a invitar entonces a estar atentos a unos versos que van a estar en pantalla. Y así, a través de examinar este término, vamos a poder entender la doctrina universal, si es bíblica o no, y vamos a poder entender la doctrina de la expiación universal y la doctrina de la expiación limitada. ¿Expiación limitada? Sí, o sea que no es universal. Esto nos permitirá descubrir cuál de las dos es bíblica y cuál de las dos no es bíblica. Entonces, quiero invitarles a mirar ahí en pantalla Juan 1, versículos 9 al 10, cómo es que Juan, en este caso, comienza diciendo o usando la palabra mundo. Ahí tenemos, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía ¿a qué? A este mundo. Creo que lo tengo en amarillo o en verde, en amarillito, ahí se ve como verdoso, pero realmente en mi computadora aparece amarillo. ¿Por qué lo puse amarillo? Porque ese amarillo está definiendo mundo como lo define la Real Academia Española. Es decir, vino a un mundo, al conjunto donde existen todas las personas y todas las cosas. Entonces, ahí se entiende como mundo, ¿verdad? Vino a este mundo, verso 10, el que era la luz ya estaba en este mundo, en ese conjunto de personas y cosas, y el mundo, ese conjunto de personas y cosas, fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. ¿Se dan cuenta que el término acá se está refiriendo entonces al cosmos, al conjunto de personas y cosas? Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42, ese no está en pantalla, creo. Ah, no, sí está en pantalla, allí lo tenemos, ¿cierto? Juan 4, 42 es el siguiente. No lo tenemos ahí. Bueno, voy a contarles qué pasó en Juan 4. En Juan 4, Jesús tiene un encuentro con la samaritana. Y allí con la samaritana, él le declara una cantidad de verdades que ella jamás pensó que alguien se las podría declarar. Tienes 5 maridos y dices que no tienes. ¿Verdad has dicho? El que tienes ahora tampoco es tu marido. Entonces ella dice, creo que tú eres profeta. Y entonces de allí que ella sale hacia el pueblo a contarle a muchos. Y vino una multitud a escuchar a Jesús para darse cuenta si lo que la mujer les había dicho era cierto o no era cierto. Y ahí en el versículo 42, entonces dice, la multitud que habían venido, dijeron, ahora sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. En ese caso, mundo sería usado, ahí está. No, no está. En ese caso, esa palabra mundo, ¿creen ustedes que ellos, la multitud de samaritanos, se referían al conjunto de cosas y de personas? Ahora sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Creen ustedes que se refería entonces a la salvación de conjunto de personas y cosas? ¿O solamente al conjunto de personas? Eso nos va ayudando a nosotros a determinar cómo la palabra mundo entonces se va direccionando hacia algo distinto. En 16:21 dice Jesús mismo, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero cuando nace la criatura se olvida de los dolores, de su angustia, por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser, a un mundo de un conjunto de personas y cosas, en ese caso. Capítulo 6, verso 14. El profeta que habría de venir al mundo, ahí lo tenemos, 6:14, sí. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta, a este lo querían también entonces hacer rey por la fuerza. Ahora, en el versículo 33 de Juan 6 tenemos otro. Quiero que pongamos este ahí en pantalla. Capítulo 6, versículo 32 y 33, ¿ahí lo tenemos? Sí, 32 y 33, dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, el pan de Dios, el que baja del cielo y da vida al mundo. Esa vida y ese mundo allí tiene doble connotación. ¿Por qué tiene doble connotación? Vida y mundo. Porque si bien es cierto, Jesús es el hacedor de todas las cosas, entonces tiene poder para darle vida
vida a cualquier cosa, a un valle de huesos secos, por ejemplo, para resucitar a muertos, como en el caso del hijo de la viuda de Naín, lo resucitó, le dio vida a un muerto. El caso de la hija de Jairo, quienes recuerdan, Jairo era un líder de una sinagoga, su hija había muerto y Jesús la resucitó. El caso de Lázaro le dio vida, entonces Jesús tenía poder para darle vida al mundo. Entonces ahí tenemos en cuenta que Jesús tiene poder para dar vida a las personas, pero también Jesús podía hacer hablar a las piedras, porque tiene todo el poder. Entonces en ese caso Él puede darle vida a lo que Él quiere. Tiene una doble connotación. El mundo tiene una doble connotación, porque dice, el pan de Dios, el que baja del cielo y da vida al mundo. Ese mundo allí tiene una doble connotación. Primero, no se refiere a todas las cosas, ni a toda la humanidad. Se refiere vida a aquellos que comen el pan de Dios. Por eso está diciendo que el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ahí tenemos el 33, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, el pan de Dios que baja del cielo y da vida al mundo. Ahí tenemos entonces varias maneras de utilizar, que se está usando el término mundo. Yo quiero invitarles a que pensemos cómo en nuestro contexto nosotros usamos ese término. Ahí tengo 3 ejemplos, ayúdenme por favor, oraciones de construir, seguramente ustedes construirían unas mucho mejor para incluir el término mundo y ayudarnos a comprender esto. El término mundo entonces ahí tenemos, con la caída del techo, saben que hace poco se nos vino este techo, con la caída del techo y la pérdida del biobín se nos vino el mundo encima, diríamos algunos. Y eso nos ayudaría a entender que se nos vino un montón de problemas. ¿Estamos hablando de que se nos vino todo el mundo? No. Segundo ejemplo, el crecimiento urbano de Copacabana está causando un cambio en todo el mundo. Eso es una hipérbole, es una exageración, porque está causando un cambio, pero en la zona norte, que a partir de allí, de Puerta del Norte para acá, están habiendo grandes cambios. Y seguramente estos cambios van a afectar Medellín, Bello, Copacabana, Barbosa, Atillo y Copacabana mismo, pero no a todo el mundo. Entonces está usando la palabra mundo, pero cualquiera en nuestro contexto lo entendería, ¿cierto? Y no va a pensar que es todo el mundo. Tercero, el mundo está loco, no me dan trabajo porque estoy muy joven, pero cuando paso de los 40, tampoco porque estoy muy viejo. ¿Eso se refiere a todo el mundo o solamente en Colombia? Cuando vamos a Canadá o a Estados Unidos, el peladito de 12 años, después de sus vacaciones, puede trabajar en una compañía y no hay ningún problema, con todas las garantías laborales. La persona de 55, 65 años, desde que tenga habilidad, ahí le dan trabajo. Entonces tampoco se refiere a todo el mundo. Sin embargo, en nuestro contexto entendemos cómo se está usando la palabra. No se refiere a todo el mundo. A diferencia de los próximos 4 ejemplos que tendremos ahí tenemos 4 ejemplos. Entonces, allá lo utilizamos para referirnos a un grupo exclusivo, no a todo el mundo. Aquí lo vamos a usar de otra manera diferente. Con la que, perdón, el 4. Ok. Al presidente Duque el jueves se le irá el mundo encima. Bueno, muchos saben qué va a pasar el jueves, ¿cierto? Hay un paro cívico nacional. Se me había olvidado que aquí es donde tengo los 4. Hay un paro cívico nacional y al presidente Duque no se le va a ir el mundo encima. Se le va a ir un número significativo de personas encima porque no se está de acuerdo con sus políticas de gobierno, ¿cierto? Porque de alguna manera muchos de los que estamos aquí estamos también en desacuerdo con algunas políticas de su gobierno, pero no es todo el mundo, no se le va a venir el mundo encima. Pero cualquiera que lea esto lo comprendería perfectamente, ¿cierto? No es todo el mundo, todas las naciones del mundo. Ahora tendremos entonces allí, esto nos ayuda a entender a nosotros cómo es que entonces el término se está usando en diferentes direcciones en cada expresión. Los escritores bíblicos, así como Jesús, utilizaron entonces herramientas de la gramática para dar a entender que se refería a un mundo específico y no al conjunto de cosas y de personas existentes. En los anteriores versos vimos entonces ese conjunto. Ahora, miremos cómo lo dice Jesús en el versículo capítulo 6, verso 51. ¿Qué dice? Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Si se dan cuenta, en la primera parte del versículo no me está hablando de todo el mundo. Diría, si fuera para todo el mundo, diría, yo soy el pan vivo que bajó del cielo para que el mundo coma de este pan y viva
vivan para siempre. No, lo está condicionando. Dice, para que si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo, y ese mundo del cual habla aquí, entonces tiene que ver con algunos. Entonces ya está relacionado y ya me está entonces minimizando de alguna manera la comprensión de que no es global, no es generalizado, no es universal, sino que es para un grupo. Capítulo 8, verso 12 dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, aquí no dice en ninguna parte, el mundo me seguirá y no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, el que me sigue. Otra vez, entonces está direccionando a un grupo en especial. ¿Lo teníamos ahí? Sí, Juan 8:12. Entonces, al mirar 1:9, que fue uno de los primeros que comenzamos a mirar, dice, la luz verdadera que alumbra a todo ser. ¿Lo tenemos ahí por casualidad? ¿No? El capítulo 1, no lo tenemos. Capítulo 1, versículos 9 y 10, entonces Juan dice, y la luz, acá lo tengo, dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. ¿Tiene poder Jesús para que su luz alumbre a todo el mundo? Sí. ¿Es suficiente el poderío, la soberanía, la luz de Jesús para iluminar a toda la humanidad y a todas las cosas que existen? Sí. Yo no puedo restar la eficacia al poder y a la luz de Jesús. Por el contrario, Él tiene ese poder para hacerlo. Pero en este caso no está hablando exactamente de que iba todo ser a ser alumbrado. Se está refiriendo a un conjunto. Al entender que Juan no se refería a todo el mundo, nos daremos cuenta que la Biblia no se está contradiciendo como algunos afirman, sino que al tratar de leer comprensivamente vamos a poder observar cómo el contexto mismo va explicando el propio texto. Y Juan capítulo 12, 19, ese sí lo tenemos ahí, entrando Jesús en un burrito a Jerusalén, ¿qué fue lo que dijeron los fariseos, los maestros de la ley? Ahí estamos. Por eso los fariseos comentaban entre sí. ¿Qué comentaban los fariseos? Miren, nosotros no vamos a lograr nada, miren cómo lo sigue todo el mundo. Lo estaba siguiendo todo el mundo, ellos no se incluían. Entonces el mundo se está refiriendo, el mundo que se está usando se está refiriendo a grupos específicos y no en general. En versos 46 y 47, ahí lo tenemos también, dice, yo soy la luz que ha venido al mundo general, conjunto de cosas y personas, para que todo el que crea en mí, ya no es todo el mundo, sino un grupo, un mundo de creyentes, no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo. Otra vez, en ese caso, el mundo del que él dice no vino a juzgar, sino a salvarlo, se refiere al grupo de personas que él vino a salvar, y no al mundo en general. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cada vez está hablando? A los que creen en Él, todo aquel que cree en mí, ese es el mundo del cual Él vino, por el cual de tal manera amó Dios al mundo, de los que creerían en Él, de los que Dios eligió desde la eternidad pasada, para que no se perdieran, sino que fueran salvos al creer en Él. Esto nos permite a nosotros mirar en 13:1 también que se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos, es decir, a los creyentes que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Capítulo 15, versos 18, voy rápido porque necesitamos avanzar. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, entonces no era todo el mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como aman a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Se dan cuenta cómo es usada la palabra mundo? Muchas veces en el Evangelio de Juan para hacer una división, una separación, una diferencia entre lo que el mundo ha creído y cómo es que el evangelista en este caso está usando. Entonces, en ese orden de ideas, 1:29 no nos está hablando de que he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, no nos está hablando de un universalismo, sino de que quita el pecado del mundo de personas compuestas por africanos, americanos, europeos, suecos, latinos, etcétera, etcétera, de cualquier parte del mundo, de toda raza, lengua, nación, de todo contexto cultural y socioeconómico. Ese mundo de los que habrían de creer en él, ese mundo es al que él se está refiriendo.
indicativo, donde podemos decir, y entonces vino a quitar el pecado del mundo. De hecho, entonces ahí observamos que Jesús en 3:16, y podríamos comparar, yo quiero que comparemos primero 1:29 con Mateo 3:7 al 12. ¿Cómo dice Mateo 3:7 al 12? ¿Quién está hablando en Mateo 3:7 al 12? Otra vez Juan el Bautista. En 1:29, ¿quién está hablando? Juan el Bautista. Juan el Bautista en 1:29 dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Mateo 3, capítulos, versículos 7 al 12, ahí está. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a él, Juan estaba bautizando en el río Jordán, y al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador, o sea, el rastrillo en la mano, y limpiará su era, o el hacha en su mano, y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, y la paja, en cambio, ¿qué hará con la paja? Me está hablando entonces de dos grupos, unos que representan el trigo y otros que representan la paja. Dice que vino a salvarnos a todos ellos, que a todos los meterá en su granero. No, me está hablando de otra cosa. Entonces es importante tener presente esto para que nosotros entonces vayamos mirando cómo cada vez que nosotros decimos o leemos Juan 3:16 o Juan 1:29 que se está refiriendo a toda la humanidad. No, la expiación tiene sus límites. Y aquí el texto nos está aclarando muy bien esto. Entonces, en Juan 3:16, porque por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verso 17, pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Quiénes debían ser salvos? Los que estaban condenados. El verso 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Jesús está diciendo que ya hay una cantidad, un número de personas que se encuentran bajo esa condenación, bajo ese estado, y él no vino a salvarlos a todos ellos. Entonces ahí su sacrificio tiene un propósito específico. ¿Cuál es el propósito? Propiciar la justicia de Dios, pagar el precio. ¿De quiénes? De los que Dios en su amor y en su justicia determinó elegir, porque Él es soberano, Él es Dios, y nada de eso lo hace injusto, como lo leíamos ahora en Romanos capítulo 3, y ahorita lo volveremos a llegar allá. Juan 17, quiero invitarles entonces a poner sus ojos, ahí sí quiero invitarles, ese texto no está ahí, quiero invitarles a que ustedes vayan a Juan 17, que es una oración preciosa de Jesús. Todo el capítulo de Juan 17 es una oración donde Jesús está haciendo un ruego. Yo no sé si algunos de ustedes vieron que en mi tablero en la oficina coloqué un verso, ayer alguien lo vio y como que nos sacudió ese versículo que está allí, enseguida lo vamos a leer y se van a dar cuenta de algo muy importante, del amor profundo de Dios. Dice Juan 17, verso 1. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ¿están conmigo? Ok. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Mire, todo mortal y a todos los que les has dado. Hay marca diferencias. Verso 3. Y esta es la vida eterna, ¿cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocerlo implica una relación personal con Él. Y a quien has enviado. Yo, verso 4, te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Verso 6, a los que me diste, no a todo el mundo, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. ¿Por qué? Porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Verso 9, ruego por ellos. Eso es lo duro. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo.
yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Verso 11. El nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y no se perdió, sino aquel que nació para perderse. ¿Se dan cuenta cómo ninguno aquí ya como que se marca una diferencia? Sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora, verso 13, vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tenga mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quiten del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por aquellos que han de creer en mí por la palabra o el mensaje de ellos, para que todos, no todo el mundo, sino los que creen en mí, sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Verso 24, Padre, ojo al deseo de Jesús, qué precioso, ¿no? Padre, quiero que los que me has dado, ellos estén conmigo donde yo estoy, que ellos vean mi gloria. ¿Cuál? La gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos te conocen. Conocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. ¿No les parece precioso? ¿Marca la diferencia? No es una expiación universal, es una expiación limitada. En resumen, la expiación revela que el pecado ha profanado al hombre, alejándolo de Dios, convirtiéndolo en enemigo de Dios, y ha provocado la ira de Dios. La expiación manifiesta la justicia de Dios, que el pecado no queda en la impunidad. Alguien tiene que pagar con su vida. Alguien debía ofrecerse como sacrificio grato y puro para satisfacer la justicia y recibir así la ira de Dios. Evidencia también el profundo amor del Padre. La expiación evidencia el profundo amor del Padre al proveer un sustituto perfecto, el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, es decir, de los muchos escogidos por Él para que fuéramos sus hijos. Cristo, nuestro hermano mayor, pagó el precio por nosotros. Cristo murió por todos los hombres, latinos, europeos, judíos, americanos, indios, africanos, ingleses, suecos, ricos, pobres, etcétera, etcétera, chicos como grandes, mujeres como hombres, de toda raza, tribu y nación, para Dios hacer de ellos una nación santa, una nación de sacerdotes para gloria de su nombre. A ese grupo Juan lo llama mundo, y por ese grupo es que Jesús ora muy específicamente. Él no ruega por el mundo, sino por los que el Padre le ha dado. Ruego por ellos, sí Señor, verso 9, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Asimismo, ruega por otro grupo, es decir, Dios, Jesús oró por ti y rogó también por mí, por los que habríamos de creer en el mensaje de ellos. Y tal vez en su oración, tal vez no, estoy seguro que también rogó por otros que todavía no tienen una relación personal con Cristo, pero que habrá de creer por la palabra que cada uno de ustedes vaya a compartir. Cuando tú evangelizas a una persona, tú no sabes si ese hace parte de los que Dios ha elegido para expiarle sus pecados, pero nuestro deber y nuestra responsabilidad es hacerlo, porque tal vez Él va a creer por la palabra que tú le enviaste, le das, porque ha sido uno de los que Dios ha escogido. Es precioso como termina diciendo, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos, ¿quiénes? Los que ya habían creído y los que creeríamos por la palabra de ellos, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Otra vez ese mundo ahí es condicionado, es decir, el mundo de los que ya Dios le había dado y que habrían de creer. Él entonces nos redimió, y de esa manera podemos disfrutar de una lista de beneficios que trae consigo
la expiación. Primero, el primer beneficio es la propiciación. Jesús propició la justicia de Dios, que ningún sacrificio de nosotros, que ningún esfuerzo de nosotros, que ninguna declaración de fe podría satisfacer la justicia de Dios, propiciar la justicia de Dios. Jesús aplacó la ira del Padre con un olor fragante a través de un sacrificio santo y un holocausto perfecto. Jesús propicia la limpieza de la contaminación de aquel por el cual él pagó. ¿Cómo así que propicia la limpieza y descontamina al pecador? Sí, eso lo hace en esta dimensión. Quiero que me presten atención a esta partecita. ¿Cómo opera eso? Es tan sencillo como entender. Si yo o tú, que hemos creído en Jesús, que tenemos una relación con Jesús, muriéramos, no, usted y yo tenemos una relación con Cristo, cuénteme, ¿hay pureza total en ti en este momento? ¿Has sido descontaminado completamente del pecado? O al igual que a mí, le siguen pasando pensamientos perversos e inmorales, llenos de egoísmo, de resentimiento, de amargura, de ira, de desmotivación, y buscamos intereses personales. ¿A usted le pasa eso como a mí? Entonces estamos hablando entre pecadores, ¿cierto que sí? Ok. Pero si uno de nosotros morimos hoy, ¿alguien tiene que hacer algo para presentarnos santos delante del Padre? No, ya Cristo lo hizo. Por eso Jesús le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Nadie tiene que hacer nada por nosotros, nadie tiene que pagar una misa, una indulgencia, un rezo, un ritual, nada. Ni usted ni yo tenemos que hacer algo antes de morirnos para poder ser presentados santos delante de Dios. ¿Quién lo tiene que hacer? Aquel que todavía no ha sido acercado a la cruz de Jesús. Ese tiene que hacer algo en este momento, no para efectos de su salvación. Tiene que pedir, clamar por la misericordia de Dios. ¿Y por qué debe hacerlo? Porque el solo hecho que Dios le haya permitido escuchar este mensaje, si alguien escucha este mensaje y no tiene una relación personal con Cristo, que siente que entonces yo no hago parte de ese grupo, entonces mis pecados no han sido pagados, mi culpa no la ha llevado a nadie, entonces ¿quién va a pagar por mí? Usted. ¿A dónde tiene que pagar? En los infiernos. Allí se le cobrará con la condenación. Pero el solo hecho de que Dios le haya permitido escuchar este mensaje, y que no vayan a escuchar por las redes sociales luego, tendrá que tener en cuenta que el solo hecho de que Dios le permita escuchar este mensaje tiene un propósito. Y el único propósito es que tú reconozcas que sin Jesús estás perdido. Estás totalmente perdido, como lo estuvimos nosotros un día. En ese orden de ideas, los beneficios de la expiación, entonces, es propiciación, aplacación de la ira del Padre, limpieza de la contaminación y el perdón de nuestros pecados, liberación del castigo merecido, del castigo que no merecíamos. Justificación, también nos presenta justos delante del Padre. Ninguno de nosotros somos justos, ¿cierto que no? Pero hemos sido justificados por la obra maravillosa de Jesús. Jesús es el único que nos puede presentar ante el tribunal, ante su propio tribunal, presentarnos delante del Padre como justos. Ahora, otra cosa, otro beneficio del cual estamos disfrutando en la actualidad mientras continuamos en este mundo, se llama santificación y revelación progresiva. Los beneficios de la expiación, cuando nuestros pecados han sido expiados, es que a esa persona a quien se le expiaron los pecados comienza en un proceso de revelación progresiva, donde Dios cada día le está revelando más y más su voluntad a través de la palabra del Señor, o a través de los mecanismos que quiere, pero Él está revelando su voluntad, y cada día eso va de progreso en progreso, de menos a más. Como el sol comienza en la mañana con una luz suave y cada vez se va haciendo más fuerte. Estamos disfrutando de una revelación progresiva. Asimismo, estamos disfrutando de algo que se llama santificación progresiva, porque todavía, mientras estemos en este cuerpo, no hemos sido santificados perfectamente. Entonces estamos disfrutando de un beneficio, de cómo hoy nos incomoda el pecado, nos atormenta el pecado, la maldad, la iniquidad, la inmoralidad. Cuando vienen esos pensamientos a nosotros, esos deseos perversos que nos quieren arrastrar hacia lo malo, eso nos incomoda, nos entristece. Es porque la propiciación, la expiación de Dios ha sido también para ti. Cuando no te incomoda el pecado, siéntete triste y preocupado. Entonces la expiación nos da
mientras estamos en esta tierra, una revelación y una santificación progresiva. ¿Por qué? Porque Cristo está intercediendo ante el Padre. ¿Cómo intercedía Él? Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Es un clamor precioso que nace desde lo profundo del amor de Dios. Él quiere que estemos allá, y como Él es santo, ¿cómo tendremos que llegar allá? Santos. Mientras estamos en este mundo, Él está formando el carácter de Cristo en nosotros. Y en el momento de partir de acá, Él se va a encargar de aceptarnos como somos, y cuando Él ya venga en las nubes, en su segunda venida, que vendrá para juzgar, ya no vendrá para salvar, sino para juzgar, su reino será para siempre. Y nosotros, los que hemos muerto en Jesús, o los que estemos vivos en Jesús, entonces recibiremos un cuerpo totalmente diferente al que tenemos hoy. ¿Qué cuerpo recibiremos? Siendo enemigos de Dios, pero Cristo, por medio de la expiación, nos ha reconciliado con el Padre, y recibiremos entonces un cuerpo que no sufrirá más dolores, no tendrá más enfermedades, no sentirá más deseos perversos, no tendrá imaginaciones macabras, ya no tendremos llanto ni dolor, ya no tendremos que preocuparnos por todas esas tentaciones con las que luchamos hoy en día, porque entonces seremos glorificados a través de nuestro Cristo Jesús, por haber hecho expiación a favor de nosotros. Y el resto de la humanidad ¿qué? Dice, quiero leer una parte en este libro se llama Enseñanzas que transforman un mundo. Es escrito por el doctor Miguel Núñez. ¿Por qué doctor? Porque él es médico cirujano, porque él es médico en ciencia de la medicina, y él escribió este libro, y en este libro él dice, en cuanto a ¿qué del resto? Dice, recordemos siempre que justo no es lo que nuestra mente finita concibe, sino todo lo que Dios hace, porque ese es su carácter. Dios es justo, y si eso que Él hace es revelado, entonces es nuestra responsabilidad creerlo. Es nuestra responsabilidad creerlo. Creer que Jesús dijo y habló de una condenación, y también dijo en Mateo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Y dice que para todos ellos hay un lugar de tormento que nos espera. Entonces aquí me está hablando de dos mundos, un mundo de elegidos y un mundo de no elegidos. Unos que disfrutaremos con Él y veremos su gloria, y otros. La invitación, mi hermano, amigo que estás acá, la invitación es correr a Cristo en gratitud, derramando nuestro corazón en alabanzas, como decía el salmista, que todos los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Yo te invito a que corramos a Jesús en gratitud por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, en gratitud por haberte permitido escuchar este mensaje de la expiación de Jesús. Te invito a que adoremos a Cristo como si fuera tu última oportunidad. Yo quisiera adorar a Jesús hoy como si fuera mi última oportunidad. Gloria a Dios, si así fuera. Muchos aquí saben cuánto anhelo que hoy sea mi último día, que sea el día de partir de aquí, para participar de esa gloria maravillosa con Jesús. Eso sería precioso, porque dejaría de pecar, de tener tentaciones, de tener dolor, de tener rencor, de tener rabias. Yo te invito para que corramos a Cristo en gratitud y en adoración. Y una vez más, si te consideras por fuera de la expiación, corre a Jesús en gratitud también y en arrepentimiento, porque seguro el haberte permitido escuchar este mensaje, Dios tiene un propósito. Si llevamos mucho tiempo en el Evangelio y hemos creído que la expiación ha sido universal, yo hoy te pido que lo consideres, porque según la Biblia es totalmente distinto. No es así. La expiación es limitada, es para aquellos
a quienes el Padre le dio a Jesús. Este es el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista. Jesús, el que sí quita el pecado de tu alma, el que puede purificar y transformar tu corazón. Este es Jesús, dice Juan el Bautista. Yo no sé qué vas a hacer con esto. ¿Vas a rechazar a Jesús? ¿O vas a rendirte a la soberanía de Jesús? Yo te invito a que no lo reconozcas como tu Salvador. Reconócelo como tu Señor y tendrás vida y tendrás luz. Quiero invitarles para que juntos oremos al Señor. Señor mi Dios y Padre eterno.